Ayer se anunció que este año llegarán 1.500 millones de dólares en financiamiento del Fondo Monetario Internacional. El representante del FMI dijo que Ecuador pasó ya las revisiones de meta para este 2021 y deberán llegar en las próximas semanas 800 millones. Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, mucho gusto, buenos días. Buenos días también. Con el acuerdo con el fondo y contando ya con esos montos, se puede definir cómo queda la programación cuatrianual, cómo van a impactar las medidas que vayan a tomar ahora en los próximos 4 años. ¿Qué es lo que finalmente interesa para ver hacia dónde esperan que camine la economía? Esos 1.500 millones, ministro, ¿para qué estarán destinados este año? Stephanie, el acuerdo con el fondo es una señal muy importante de credibilidad del país y de apoyo de la comunidad internacional a un programa serio y creíble en el área económica. Los recursos que llegarán del Fondo Monetario, junto con los demás recursos que llegarán de otros multilaterales y que están atados en parte a la revisión del Fondo Monetario, permitirán asegurar que tengamos financiamiento este año y para el siguiente año para los distintos rubros del presupuesto general del Estado, para los planes de inversión, para la vacunación, para los temas esenciales para los ecuatorianos. Es decir, son más o menos 4.500 millones lo que esperan, de lo que se ha dicho que se logra con el acuerdo con el fondo, que también colgaban un poco, dependían un poco de esto, pero hay líneas donde esperan priorizar, sobre todo cuando hablamos de este 2021, que ya estén contemplados hacia dónde. Por ejemplo, llegan 800 ahora, se espera que hasta el final 1.500, pero están los otros organismos también. Así es, Stephanie. Los recursos que vienen son parte de este financiamiento global y tienen que estar enfocados a las distintas prioridades del gobierno. Este año, por ejemplo, se ha hecho mucho énfasis en asegurar primero el financiamiento de todo el plan de vacunación y la logística asociada, asegurarnos, por ejemplo, un retorno adecuado a clases de los niños y adolescentes, y eso ha implicado también recursos para mantener y renovar las escuelas y colegios, asegurarnos la atención en primera línea y los temas de salud, asegurarnos del pago de todos los bonos y transferencias sociales para proteger a los más vulnerables y asegurarnos la continuidad del día a día del Estado ecuatoriano. También asegurarnos en la proforma presupuestaria el pago, como ordena la última resolución de la Corte Constitucional, de los atrasos de IVA a los gobiernos locales, con quien también hemos trabajado muy de cerca para ir poniéndonos al día en los atrasos. Que son deudas pendientes. Ahora, el gobierno esperaba que los ingresos tributarios en 2021 lleguen a unos 2.700 millones de dólares, pero para el próximo año, es decir, para el 12.000, pero para el 2022 la recaudación sería de 14.822 millones. Esos 2.000 millones más que se espera, ¿de dónde vendrían? Pregunto esto para saber si ya está contemplado que van a eliminar las deducciones o las exenciones para el IVA y el impuesto a la renta, que son las dos principales fuentes tributarias. El crecimiento de la recaudación tributaria refleja varios temas. Refleja, por un lado, la reactivación económica. Hemos logrado en pocos meses, gracias a un plan de vacunación muy exitoso, que la economía muestre señales claras de reactivación. Se ve en las ventas, se ve en la recaudación tributaria, se ve en el empleo repartido en el IES, se ve en que la inflación empieza a tener un poquito de señal positiva, etc. Entonces tenemos varios indicadores que muestran esta reactivación, y junto con todos los esfuerzos del gobierno de ir atrayendo mayor inversión, creando un clima razonable, reduciendo el riesgo país, llegando a acuerdos internacionales de comercio, reduciendo aranceles, todo esto va a ayudar a que se recupere la economía, y esto a su vez recupera los ingresos de la economía, ¿no es cierto? Tendremos el año próximo un año ya mucho más liberado del tema de pandemia, no perfectamente porque siempre hay riesgos como en todo el mundo, pero hay un progreso importante. Por otro lado, todos los esfuerzos que se está haciendo de mejor recaudación tributaria, de combate a la evasión, de tener una unidad de grandes contribuyentes en el SRI, de tener acuerdos de intercambio de información tributaria con el resto del mundo, para asegurarnos que todos paguemos los impuestos que debemos pagar, no más, pero no menos. Y por otro lado, un esfuerzo importante de reducción del gasto público que se va acompañando en esto, y finalmente, efectivamente, esfuerzos de reforma tributaria que serán enviados junto a la ley que ha sido ya anunciada por el señor presidente en las próximas semanas, la ley de creación de oportunidades, y en este sentido sí podría haber, pero los detalles los tendrán en unas pocas semanas,
un pedido de solidaridad, digamos, a los sectores más pudientes de la sociedad ecuatoriana, que han sido los que han sobrepasado la pandemia en mejores condiciones. Ahora, porque tenemos que proteger a los sectores más vulnerables. Sobre ese cuarto punto, que es finalmente el que ha estado en discusión en los últimos días, si es que viene una reforma tributaria que suponga más impuestos para quién, o eliminar las deducciones. Por ejemplo, eliminar las deducciones, que es un tema que ha estado sobre la mesa, las deducciones en el impuesto a la renta, ¿qué significaría? Por ejemplo, quienes ganan sumas de $11,000 al año hoy por hoy tienen que pagar renta, pero con las deducciones en gastos cruzan, no hay renta y entonces no pagan el impuesto. ¿Eso es algo que quieren cambiar? A ver, queremos enfrentar varios temas para asegurarnos que todos seamos iguales frente a la ley, ¿no es cierto? Un tema, lo que se llama el gasto tributario, corresponde a lo que el Estado deja de percibir, por cuanto puede haber los contribuyentes que utilizan parte de los temas en la ley para reducir sus impuestos. El objetivo es tratar de alinearnos con situación internacional, con buenas prácticas en otros países, y asegurarnos que todos paguemos de manera adecuada, de acuerdo a nuestros ingresos y de acuerdo a nuestro patrimonio. En todo caso, eso está en detalles que se están afinando y que serán comunicados en las próximas semanas. De acuerdo, son detalles que se afinan, pero ya por conceptos podemos ir revisando qué es lo que está contemplando el gobierno. Es decir, el impuesto a la renta se sigue contemplando, como dice, como concepto, un impuesto a la renta, no al ingreso, sino después de deducir los gastos. ¿Por qué? Si bien podemos hacer las comparaciones de lo que ocurre en otros países, en salud, en educación, que es donde se permite la deducción de gastos, aquí se lo incluyó justamente porque el Estado en este país, a diferencia de en otros, no logra abarcar esa atención en salud, en educación. Es un gasto que tiene que hacer el empleado. Entonces, ¿cómo eliminarlo si es que se lo contemplaría? Otra vez, Steffi, estamos buscando las mejores soluciones y las más sanas para avanzar en un programa que defienda a los más vulnerables y que permita al país recuperar su crecimiento económico, avanzar positivamente. El país ha hecho esfuerzos bien importantes en este año de gastos, por ejemplo, en todo el proceso de vacunación. Hemos gastado más de 500 millones solo en el proceso de vacunación y la logística asociada, y hemos gastado cerca de $900 millones ligados a toda la pandemia, a la recuperación, a los bonos, etcétera. Entonces es natural que frente a una situación tan complicada y frente a un entorno tan difícil, sea parte del proceso el que pidamos a los sectores más pudientes de la sociedad que apoyen para asegurarnos solidaridad entre los ecuatorianos y asegurarnos que la economía ecuatoriana, que la situación fiscal mejore, que eso le ponga al país en una mejor situación internacional y que eso le permita al país ir reduciendo su deuda y asegurándonos financiamiento en muy buenas condiciones, financiamiento en condiciones financieras favorables que le permita al país ser un país sostenible, un país creíble y un país que atraiga inversiones, que atraiga capitales, que atraiga empleo de calidad, porque lo primero que quieran los ecuatorianos, lo más importante para ellos, es ir generando las condiciones para un empleo de buena calidad. Y partiendo de eso, ministro, entonces lo que se vería en las propuestas que van a plantear es cómo marcar esas diferencias de quiénes son los que tienen que asumir esos costos o ese esfuerzo. Por el lado del IVA, por ejemplo, hoy tenemos una tarifa única. El Fondo Monetario en su momento les propuso, oigan, suban del 12% al 14%, y ustedes dijeron eso no es viable, pero podría ser viable que lleguen a aplicar una diferencia entre una tarifa que sea variable o un IVA diferenciado. Me refiero, subir solamente para ciertos sectores, ¿se lo está contemplando? Steffi, no está previsto subir el IVA, no está previsto porque conforme estamos haciendo una recuperación de la economía, afectar de golpe a un impuesto que afecta directamente al consumo podría afectar ese ritmo de reactivación, y todos queremos ir logrando un crecimiento más importante. Parte de las discusiones con el Fondo Monetario han permitido mostrar que las perspectivas de crecimiento económico son mejores de lo que había antes, y eso permite también mirar un ajuste, digamos, un proceso para que las finanzas públicas se ordenen, que sea más ordenado, que sea más gradual, y al mismo tiempo imprimiendo las prioridades de este gobierno, un esfuerzo mayor en el lado de austeridad fiscal, en el lado de eficiencia del gasto público, de combate a la corrupción y al despilfarro en el gasto público, y eso permite que del lado tributario los esfuerzos puedan ser menores.
Eso ha sido parte de una discusión amplia con los organismos internacionales para asegurarnos que el país vaya en la mejor trayectoria para lograr un crecimiento económico sostenido. Entonces, por lo pronto, ministro, no estaría contemplado tocar el IVA. Ahora, estas buenas relaciones con los organismos multilaterales o con Estados Unidos, si tienen antecedentes en nuestro país, con el expresidente Febres Cordero, por ejemplo, que visitó la Casa Blanca, recibió también al Banco Mundial, pero eso no necesariamente se ve traducido en inversión extranjera importante. ¿Por qué? Se sabe, de hecho, que cuando le preguntaron a David Rockefeller, cuando vino al Ecuador, oiga, ¿por qué no viene al Ecuador la inversión extranjera si ya hay seguridad jurídica, etcétera? Les dijo, cuando ustedes traigan su dinero que está afuera. Pero en esa época no teníamos una dolarización. Podemos decir que era un impedimento para que traigan los dólares, pero ahora el impedimento, ministro, no podría estar también en ese ISD, en ese impuesto a la salida de visas, ese 5% que han dicho vamos a eliminarlo, pero que será gradualmente. ¿Cuándo empezarían y en cuánto, digamos, para que sea gradual, para dar ese mismo mensaje? A ver, hay varios temas para atraer inversión y para asegurar que el país sea un país sano para el desarrollo de inversión, tanto nacional como internacional, en realidad, no es solo la internacional. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido ya una buena acogida del gobierno a nivel internacional, por eso ha habido una caída de cerca de 400 puntos básicos de riesgo país desde la elección del presidente, y esto permite ya abrir los ojos de los mercados a un país que está mejorando en su posición internacional. En paralelo se ha hecho ya, por ejemplo, una reducción de aranceles para ayudar a la competitividad de los empresarios ecuatorianos en varios de los aspectos. Se ha anunciado varios de los temas de apertura. Este es un gobierno que conversa con todos los países del mundo. Tenemos excelentes relaciones con Estados Unidos, así como con China. Tenemos buenas relaciones con todos los organismos internacionales y eso es sano. Efectivamente, sobre el impuesto a la salida de visas, se planea ir avanzando hacia lo que ha propuesto el presidente Lasso, ¿no es cierto? El primer paso ya se ha dado, ¿no es cierto? Se ha eliminado el impuesto a las visas para el sector aeronáutico, lo que permite avanzar hacia acuerdos de cielos abiertos para atraer cada vez más turistas al Ecuador y reactivar el sector del turismo, que ha estado bastante golpeado en la pandemia. Y lo siguiente se irá evaluando a nivel sectorial o a nivel gradual, y conforme la caja fiscal vaya fortaleciéndose, cómo se puede, digamos, ir avanzando en el tema del impuesto a la salida de visas, que efectivamente es un impuesto distorsionante y que tenemos que gradualmente irlo desmontando. Entonces, para irlo desmontando, en principio, la idea sería seguir manteniéndose, que sea por sectores, como lo han hecho ahora. Ahora, cuando el presidente y usted mismo nos dice ahora que los que más tienen van a apoyar, el presidente también lo dijo, van a apoyar también con el tema de la adquisición de las vacunas o con el proceso de vacunación, ¿cómo tienen previsto que se dé ese apoyo? Y como le digo, estamos acabando de diseñar los mecanismos que se enviarán en las próximas semanas como parte de la ley de oportunidades, pero en todo caso serán mecanismos que protejan a los más vulnerables, que permitan mantener apoyo y que permitan mantener todos los bonos de protección. Fíjese que desde el año pasado hasta este año hemos incrementado la protección a cerca de 500,000 de familias que están en los deciles más bajos, en los lugares de mayor pobreza, la población ecuatoriana, a través de los distintos bonos, y de paso el gobierno también está trabajando en cómo fortalecer estos bonos y hacerlos que sean cada vez más eficientes y que se destinen realmente a donde deben destinarse. Pero esto es muy importante porque todas las cifras le muestran que durante la pandemia son los sectores de más bajos ingresos los que han visto más fuertemente impactado en sus ingresos. Es decir, no solo que el Ecuador de por sí ya es un país con desigualdades, sino que la pandemia ha ido, digamos, ampliando esas desigualdades, y por lo tanto es sano y equitativo que en esta sociedad sean las personas más pudientes las que contribuyen y que permitan transmitir parte de esos recursos a la protección de la salud de los ecuatorianos y a la protección social en general de los sectores más vulnerables frente a la pandemia. Son temas que todavía se están discutiendo, ministro. En estas discusiones, ¿se ha contemplado o se ha considerado el tema del impuesto al patrimonio? Todo se ha estado discutiendo de forma que podamos apoyar en estos momentos complicados. Como ha dicho el presidente Lasso, tiene sentido que quienes tengamos más suerte y tengamos un poco más de recursos, contribuyamos en estos momentos para apoyar al bienestar de todos y a la sostenibilidad
fiscal y a la sostenibilidad sanitaria de todos los ecuatorianos. Y en eso tendrá mucho trabajo también ahora el Estado en lo que supone invertir en mejorar la gestión del cobro, en reducir la evasión que tanto le cuesta al Ecuador, que le hace favor a la corrupción. Son 6.000 millones de dólares que se estima en evasión al año. No necesitaríamos estar pensando en más impuestos y todos pagarían lo que les corresponde, pero esa gestión la tienen contemplada, no es a un corto o mediano plazo, es más a largo plazo. ¿Qué pasa ahí? No, totalmente. Esa gestión ya ha empezado con fuerza desde el corto plazo. Como le decía, el SRI ya instauró una unidad de grandes contribuyentes cuyo objetivo es justamente ir apuntando hacia los contribuyentes donde se puede mirar distintas opciones y asegurarnos que todos paguemos lo que sea, lo que tenga que ser, de acuerdo a la ley. El SRI ya ha firmado acuerdos de información tributaria internacional tanto con Estados Unidos como con 137 jurisdicciones a través de la CAM, que es un acuerdo internacional. En los próximos meses el SRI ya accederá a ese intercambio automático de información. Se ha iniciado muchos procesos de coactiva y de cobro. En lo que va del año ya el SRI ha recaudado más de 450 millones de deudas que estaban pendientes por contribuyentes, y se está trabajando junto también con la SENAE y con las aduanas del Ecuador para fortalecer todos los mecanismos de cobro y para tener un cruce de información con el SRI y con compras públicas para asegurarnos que haya un proceso ordenado. En paralelo con el sistema de compras públicas estamos trabajando en varios sistemas para asegurarnos que las compras públicas sean las más eficientes posibles, que el Estado controle lo más posible ahí todos los mecanismos, asegurarnos que no haya corrupción, asegurarnos que las compras sean centralizadas para reducir costos y asegurarnos varias buenas prácticas internacionales para que el Estado vaya de forma más eficiente usando los recursos de los ecuatorianos. Todo esto en vías a usar lo menos posible los recursos del público y optimizar la mejor forma en que el gobierno aprovecha los recursos de todos los ecuatorianos. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. A las órdenes. 7:12 con ustedes. Una pausa y al regresar.